bueno de lo que denominamos la izquierda es que, claro, no hay que preocuparse, como en el caso de Mauricio Macri, de que disfrace lo que piensa para que uno lo vote o no lo vote, o se asuste o no se... Dicen lo que piensan. Después de ahí que uno piense que es practicable es otro tema. Pero es interesante charlar con gente que efectivamente tiene unas ideas que están un poquito más allá de lo esperado, de lo esperable, de por ahí lo que creemos que puede suceder hasta que tenemos 40 y después cambiamos un poco de opinión, lo ideal y lo real. Bueno, es interesante ver hasta dónde puede llegar lo real y hasta dónde lo ideal, Marcos. Sí, o no, a veces cambiamos de opinión y lo profundizamos. Exacto. ¿No? Qué sé yo, puede haber de las dos cosas. Estamos aquí junto a Claudio Lozano, candidato a diputado nacional por el Frente Popular, por la Ciudad de Buenos Aires, y Gabriel Solano, candidato a diputado nacional también, pero por el Frente de Izquierda. Bajé a leerlo porque, hay frentes que son de larga data y otros que son un poco más nuevos. ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? Muy bien. Bueno. El desafío es requisito de aptitud electoral, ¿no? Se miran. Vamos a ver. ¿El desafío? La aptitud electoral, el famoso número para pasar la primaria, para seguir en carrera. Sí, digo, por lo menos nosotros somos una experiencia en términos electorales nueva, aunque venimos trabajando hace mucho tiempo, no somos nuevos nosotros. Tenemos como característica estar buscando hace tiempo la construcción de una propuesta política distinta a las estructuras tradicionales. Nos asumimos con un espacio que busca un paradigma distinto, que incluye la cultura de la izquierda, pero también culturas que vienen de la tradición popular, del peronismo y del radicalismo, pero fundamentalmente, si hay algo que nos define es que no venimos del palo de lo partidario. La gran mayoría de nosotros viene de la construcción en el seno de las organizaciones populares y sociales. Hemos sido fundadores de organizaciones de trabajadores que pelean por el trabajo, por el techo, por la salud, por la educación, y desde allí asumimos la necesidad de una propuesta política distinta y nueva en la Argentina. Vamos con Víctor de Genaro de candidato a presidente, vamos con Patricia Walsh, que me acompaña como candidata a diputada nacional, con Marta Maffei como candidata al Parlasur, y con el intento frente a una consolidación. Yo los escuchaba y la verdad que yo en el último tiempo no sé si el 9 de agosto hay elecciones o empieza el carnaval, porque cada uno se pone una careta distinta. Entonces Scioli es procubano, Massa dice que va a pagar el 82% móvil y Macri defiende el Estado y además va a terminar con la pobreza. La verdad es que esto francamente es poco serio y nosotros intentamos pensar en serio soluciones para los problemas de la Argentina. Gabriel, pensaba, un poco la introducción, seguramente vos también la harás, pero te quiero incluir algo en la introducción. Pensaba, la izquierda en las últimas elecciones, sobre todo en las legislativas, pero en algunas a cargos ejecutivos en distintas provincias, ha tenido una buena performance. ¿Cómo se consolida eso? ¿Cómo se solidifica pensando en lo que viene, ¿no? Mira, nosotros formamos el Frente de Izquierda en el 2011, hace 4 años. Y se acordarán que hacíamos una publicidad que llamó bastante la atención, que decíamos: nos faltan 400.000 votos para acceder a las elecciones generales. El milagro. Un milagro para Altamira. En esa oportunidad los conseguimos y lo superamos. En el 2013, la elección, que siguió a la del 2011, tuvimos casi 1,5 millones de votos. Y ahora, en estas elecciones provinciales, porque prácticamente todo el 2015 hubo elecciones en diferentes provincias, hemos consolidado esta votación. Hoy tenemos un bloque legislativo en numerosas provincias, por ejemplo la provincia de Córdoba, en Neuquén, en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, Mendoza, la capital federal, es decir, en varias provincias, Santiago del Estero, y un bloque de diputados también nacionales en el Congreso. Y pensamos que esa tendencia se va también a manifestar en las elecciones que tenemos ahora, del 9 de agosto, y luego en las elecciones generales de octubre. ¿Por qué crece el Frente de Izquierda? Yo pienso que por varios motivos. El primero, que es un frente que ha recogido muchísimos votos, que lo ha perdido el kirchnerismo. Porque, seamos claros, es cierto que ahora aparece Macri tomando el discurso de Cristina, pero también aparece el kirchnerismo tomando el discurso de Scioli. Es decir, tenemos una especie de carecita, ¿no? En realidad Scioli está tomando el discurso del kirchnerismo. Bueno, el candidato es Scioli. Claro, digamos, pero el movimiento no es el mismo. Tengamos claro que finalmente quien va de candidato, quien, como alguien dijo, va a tener la lapicera, es Scioli. Cuanto hace, meses atrás, el kirchnerismo incluso amenazaba con dejarlo afuera de las listas. Claro, pero para que eso suceda, Scioli fue el que tuvo que de alguna manera ayornarse al discurso más kirchnerista puro y duro, digamos. Eso es interesante lo que decís por lo siguiente.
vamos al núcleo de los problemas que le puede interesar a la audiencia que nos escucha. Hoy tenemos prácticamente, y vale también para Macri, ¿no?, una YPF que no es estatal, es una sociedad anónima que hace acuerdos con Chevron y que no se lo da a conocer a la población argentina, justamente porque dice que siendo una empresa privada no tiene la obligación de dar a conocer sus acuerdos. Que cuando cae prácticamente a más de la mitad, porque llegó a estar de barril de petróleo a 140, hoy está a menos de 50, sin embargo, a nivel local, las naftas siguen aumentando. Tenemos un salario mínimo, porque acaba de aumentarse el salario mínimo, que de acá hasta enero del año 2016 va a estar en 5.500 pesos. No, 6.060. No, 6.060 pesos va a estar desde enero del 2016. A partir de enero. Bueno, pero es de 6.060 pesos. Ver, quiero ser exacto para hablar, para que la audiencia sepa. De ahora a enero del 2016 va a estar en 5.500 pesos. De enero del 2016 a agosto del 2016 va a estar en 6.060 pesos. Ahora fíjate, termino leyendo nada más y yo te digo. La canasta familiar. ¿La canasta familiar en cuánto está? Según la Universidad de Rosario, hoy está en 14.000 pesos. 14.000 versus 5.500 pesos, quiere decir que la canasta, hoy el salario mínimo no cubre ni el 40% de la canasta familiar. Y este salario mínimo ni siquiera lo reciben el 25% de los trabajadores, ni tampoco el 35% que está en negro. La pregunta es esta y concluyo. ¿El ajuste no está en marcha? Este ajuste que quiere Macri y que ha virado el discurso hacia Cristina, ¿no está en marcha ahora? Nosotros pensamos que sí. La pregunta es, si Argentina tiene un salario mínimo que consideramos bajo, los que somos razonables y entendemos con cuánto se vive, ¿no? Es decir, bueno, ojalá fuera más alto. Es el más alto de América Latina. ¿El problema lo tienen todos? Pero, digo, ¿no? ¿Qué país tiene un salario mínimo más alto? Argentina siempre tuvo en términos sociales y salariales una mejor situación que América Latina. Esto no es una novedad de este tiempo. En realidad hoy estamos mucho más cerca de América Latina que en otros tiempos. Hace 30, 40 años Argentina estaba mucho más lejos en términos de estándar social que América Latina. Así que eso no es una diferencia ni un logro de este gobierno. Bueno, pero hubo en 2001, ¿eh? Acá. Sí, pero también, si vos vas a la época de la convertibilidad, Argentina también estaba por encima de América Latina. Entiendo tu punto. Entonces, ese no es el punto. Lo que sí me parece, digo, hay que ser claros, el salario mínimo nunca se comparó con la canasta familiar. El salario mínimo tiene que ver con, así lo dice la ley, es el salario para un trabajador soltero sin carga de familia. Es cierto, podemos establecer relación, pero es otra la canasta que indica el salario mínimo. Cuando uno hace esos números, el salario mínimo en la Argentina no podría bajar de 9.800 pesos a enero. ¿Estamos por debajo de eso? Estamos por debajo de eso. Lo que sí me parece importante decir es que uno puede tomar la etapa que se abre después de la irrupción popular del 2001, que cuestionó al conjunto del sistema político, abrió una etapa distinta en la Argentina. Hubo recomposición de empleo, hubo recomposición de ingresos, hubo política de derechos humanos, hubo un conjunto de cuestiones que el problema es que hoy no solo se pararon, sino que están involucionando. Y es ahí donde, más allá de que no hay un ajuste ortodoxo, lo cierto es que en los últimos 2 años hubo destrucción de puestos de trabajo en la Argentina, y esto es un problema. El kirchnerismo lo que dice es, hay una crisis internacional, sí, y nosotros de alguna manera... Los problemas nuestros empezaron antes de la crisis internacional. Los problemas que tenemos... Antes del 2008. Sí, y sobre todo tienen que ver con algo de lo cual hay que hablar, que es el comportamiento del poder económico en la Argentina, que es un poder económico dominantemente extranjero, son transnacionales, a las cuales se agregan algunos grupos locales y cuyo comportamiento es el siguiente: apropian ganancias extraordinarias en la Argentina, producen por lo tanto desigualdad y fugan capitales y no invierten. Eso determina un contexto de estancamiento, más tarde o más temprano. La discusión respecto a cómo se regula esto implica muchas cosas que acá no se han hecho. Ley de inversiones extranjeras, sigue estando la ley de la dictadura militar. Ley de entidades financieras, sigue estando la ley de la dictadura militar. Los 60 tratados bilaterales de inversión siguen estando los mismos que estaban hasta que empezó este gobierno. El tema de estar adentro del CIADI, digo, todo un conjunto de cosas que nos atan las manos en términos de regulación para poder reorientar el perfil productivo de la Argentina en dirección a garantizar empleo, salarios y reducción de la pobreza, porque ese es el otro tema. La pobreza que bajó hasta el 2011, desde el 2011 para acá ha vuelto a subir, más la miran como la miran, pero y vuelve a subir, ¿por qué? Porque hay destrucción de puestos de trabajo y porque hay deterioro del poder adquisitivo. Y frente a eso hay que plantear alternativas. Nosotros tenemos
3 propuestas muy concretas. 1, inyección de ingresos sobre la población vulnerable, sobre los millones, los hogares. Hay que construir un piso de ingresos, de garantía de ingresos y de derechos al conjunto de los hogares, para cambiar el perfil de consumo, nuevo patrón productivo que abastezca ese consumo y un Estado que planifique la estrategia de inversión. Ese es el debate que nosotros queremos plantear y estamos pidiendo los votos porque creemos que la Argentina en octubre no tiene que tener las mismas propuestas en todas las voces, sino que tiene que poder discutir alternativas diferentes. Ahora vos reconocés, Claudio, que obviamente hay 2 momentos en el kirchnerismo, uno, si querés, con índices más positivos y otro de mayor estancamiento, eso lo reconoce el propio kirchnerismo. Yo quiero saber si vos, si Gabriel, son conscientes de lo difícil que es tocar un interés en la Argentina y de la cantidad de cosas que tuvo que aguantar y tiene que aguantar. Mira, y tiene que aguantar el actual gobierno cada vez que hace un mínimo gesto. Pero no... ¿Cómo harían ustedes para hacer todo lo que están diciendo? No hay que victimizarse. No, victimizarse no, pero ustedes ven lo que sucede. Lo siguiente, si alguien tiene el poder durante 12 años, tiene prácticamente mayoría parlamentaria durante 12 años y nombró a la mitad de los jueces o más de la mitad de los jueces actuales. Bueno, ya verás que no hay que comunicación audiovisual. No hay que victimizarse, digo así, vamos al grano. Acá vos decías recién que la crisis internacional golpea a Argentina, por supuesto. Argentina es parte del mundo. Ahora bien, el momento que se llamó de auge del kirchnerismo también era por la crisis internacional. Estados Unidos había emitido enorme cantidad de dólares para salvar sus bancos en quiebra y crecieron todos los precios de las materias primas. Bueno, pero fue otro momento. Perfecto. Es decir, que Argentina, aquí quiero no irme a la idea. Cuando nos iba bien, en teoría, también era por la crisis internacional. Subía el precio de la soja, subía los precios de todas las materias primas que Argentina exportaba. Pero ahora bajaron. Ahora bajaron. Por lo tanto, quiere decir que Argentina siempre fluctuó. Nunca fue un proyecto independiente, sino que siempre fue un proyecto que estaba determinado por la crisis internacional. Claro. Cuando le iba bien y cuando le iba mal. Ahora bien, ahora Argentina tiene una crisis. Veamos lo que hace Kicillof cada 15 días. Kicillof hace 1 año y pico que está en el gobierno. Endeudó al país en este año y medio en más de 20.000 millones de dólares. Y cada 15 días está tomando deuda a razón de 3.000 millones de pesos a una tasa de botella de falta de del 30%. Ese no es un problema del kirchnerismo. No. Ejemplo, es un problema. Ejemplo concreto. Acá se discute cepo, que es un modo de administrar el uso de los dólares, un cepo que hoy, tal cual está planteado, asfixia la actividad productiva, versus devaluar y pulverizar los ingresos populares. Hay otra discusión, que es ¿dónde están los dólares de la Argentina? Bueno, hubo una ley de blanqueo acá y hay 30 empresas que son las proveedoras de divisas. Por cada dólar que tiene el Estado argentino, ellas tienen 3. Eso es muy interesante. La discusión sobre construir una agencia de comercio exterior que intervenga, audite los contratos de esas 30 empresas, entre otras cosas para saber cuántos dólares tenemos, porque no sé si todos sabemos que nosotros los manejamos con los dólares que las empresas nos declaran, porque nosotros no tenemos regulación pública sobre eso. Entonces, ¿cómo vamos a administrar un precio tan estratégico como el dólar sin tener idea siquiera de cuántos dólares? Tenés las principales cerealeras, tenés las principales petroleras, tenés dueños de los tubos sin costura, tenés básicamente las principales empresas del país. El poder económico es algo más importante que el grupo preguntar en relación con este tema, ¿no? Digo, más allá, uno ve el escándalo del HSBC, ¿no? Que se ha dado no solo en la Argentina, en todo el mundo, ¿no? Uno dice, en un país, viste cuando se dice en un país normal, aquí en la Argentina, los países serios, en la Argentina se usa mucho esa expresión, y en un país serio eso seguramente sería un escándalo de proporciones, y acá la verdad que nadie le da pelota. Pero en los países serios pasa eso, es decir, el capitalismo funciona así. Se fuga divisas también. Por supuesto, cuando hay una denuncia, es lo mismo. Por supuesto, cuando hay una denuncia. Vamos a ver el problema siguiente. No es cierto. Argentina, en el argumento de ella, como en el tuyo, parece que todo lo explica la crisis mundial. Y no es así. Hay problemas concretos que definen por qué el capitalismo argentino es distinto que el de Holanda. No es igual. Y digo, la fuga de capitales de última década es de 100.000 palos. Argentina tiene 400.000 millones de dólares afuera. Para ser como el capitalismo de Holanda. No, bueno, pero eso, no. El capitalismo, mirá, acá tenemos una diferencia con los compañeros de... Hay que terminar con el capitalismo argentino. A ver, Argentina tiene, el gobierno es muy importante, el comercio exterior de Argentina, que es tu resorte estratégico del país.
Es cómo Argentina se relaciona con el mundo. Ese comercio exterior lo manejan grandes monopolios internacionales. Vayan a la provincia de Santa Fe, ahí la veda de Paraná. Los puertos son privados. Y los maneja Cargill, los maneja Bunge, los maneja Aceitera General de ESA. Es decir, un comercio internacional en manos privadas, con puertos privados, con 12 años de un gobierno que se proclama nacional. Entonces, acá hay un punto que es fundamental. Vale también para el sistema financiero. ¿Por dónde se fuga la plata? Por el comercio exterior y por el sistema financiero. No es la persona que va a comprar a la calle Florida $50 por si viene una devaluación que le va a pulverizar su ahorro. Ojo, sino viene a través... en la Argentina hasta el 2012 fue legal. No estamos hablando de la que él dijo que es ilegal. No. Además, legalmente se fugaron 100.000 millones de dólares. Y hoy está haciendo Kicillof algo que tiene que ser denunciado. Yo creo que corresponde a una denuncia judicial. Kicillof está utilizando los fondos del ANSES para financiar esta fuga, porque va y vende bonos que tiene ANSES en dólares para bajar lo que se llama el contado con liquidación. ¿Cuál es el riesgo de esto? Para que la audiencia lo vea con claridad, es que mañana la devaluación que está preparando Scioli, Macri o Massa, cualquiera de los tres, va a agarrar al ANSES con activos en pesos y esa devaluación va a pulverizar sus ingresos. Cualquier decisión económica tiene un riesgo, no por eso debe ser denunciada. Una cosa es el riesgo, y otra cosa es la legalidad. Porque mientras esto ocurre, los jubilados están cobrando en la actualidad 3.800 pesos, más de la mitad. Estamos muy lejos del 82% móvil. Hoy, por ejemplo, dicen los diarios que la canasta básica para el jubilado tendrá que ser 8.000 pesos. El ANSES debería incorporar la participación de quienes aportan al sistema en la conducción de esa institución. Entonces, la verdad que el tema de la administración de los fondos vinculados al sistema previsional como una herramienta de la política económica produciendo un efecto de descapitalización en el sistema previsional es algo cuestionable. Ahora, Claudio... es más, nosotros hemos denunciado a Vudú y a Bocio en la administración del ANSES por desfalcos de esta naturaleza que involucran tanto el financiamiento de políticas públicas como incluso cuestiones de orden privado, ¿no? Que la mesa de dinero del ANSES ha servido para comprar acciones que hacen al patrimonio particular de algunos de estos muchachos. Así que, en ese sentido, el manejo sin control y sin participación de los directos aportantes y de los beneficiarios, que son los jubilados, es un problema. Y ahí está el punto de la pregunta tuya, ¿cómo se hace? Se hace fomentando la participación organizada de la comunidad en la decisión, desde los trabajadores, pasando por los jubilados. Digo, hay que armar un esquema que implique que decidan más. Hay un tema concreto en el tema de los trabajadores. Acá hay una deuda pendiente, que es que los trabajadores puedan libremente organizar delegados en los establecimientos. Cuesta muchísimo porque no hay libertad y democracia sindical. La Corte Suprema está definiendo situaciones de casos pidiendo que se modifique la ley de asociaciones. La OIT también pide lo mismo y el gobierno se niega y sigue apañando una estructura burocrática que no permite que los trabajadores se organicen y respalden propuestas de esta naturaleza. Bueno, línea 60, trabajadores del subte de los metrodelegados son ejemplos de estructuras de base. Los trabajadores de la línea 60 son sometidos permanentemente por la gente de la UTA. Y los metrodelegados no tienen personería gremial y están peleando hace 3 años. No la tienen. Estas son las demostraciones de que no hay libertad. No tiene la personería ni la CTA de Yasky, que digamos que si alguien es oficialista de este país es Yasky. No le ha hecho nunca un paro al gobierno bajo ninguna circunstancia. Y sin embargo tampoco se lo dan. ¿Por qué no se lo dan? Porque el gobierno quiere asegurar que los sindicatos sean controlados por una burocracia sindical que estuvo con Menem, que estuvo con Duhalde, que estuvo con la Alianza, que estuvo con todos y que estuvo con Néstor Kirchner. ¿Y esto por qué? Es muy simple. ¿Cómo podría haber en Argentina un 35 o 40% de trabajadores en negro o precarizados si no es con esta burocracia sindical? Nosotros nos tocó muy de cerca, porque en su momento fue un hecho gravísimo. Ustedes saben que fue asesinado un compañero del Partido Obrero, Mariano Ferreira, por una patota de la Unión Ferroviaria. Y no fue una patota suelta, fue una patota que seguía la orientación de ese sindicato. Ahora, meses antes que ocurra este asesinato brutal, Cristina Kirchner había ido a la sede de la Unión Ferroviaria, ahí la calle Independencia y Dian Funes, se había puesto el gorrito de la Unión Ferroviaria y dijo que Pedraza era el ejemplo de sindicalismo que construye. Lo mismo hace ahora, por ejemplo... Bueno, Pedraza está preso, ¿no? Sí, pero no por el gobierno. Ahora bien, lo mismo hizo llevando a Caló, llevando a Gerardo Martínez. Gerardo Martínez no tiene un muerto encima en los últimos meses de casualidad.
porque cada mes, como mínimo, uno ve a las patotas de la UOCRA actuando en todo el país, pero especialmente en Santa Cruz. Entonces la burocracia sindical es una cuestión clave. El Frente de Izquierda tiene varios proyectos en el Congreso. Por ejemplo, que el ANSES sea dirigido por los jubilados y trabajadores. Ese proyecto y se asegura el 82%. Vos también tenés. Ustedes han apoyado. Somos partidarios de un salario mínimo igual a la canasta familiar. Un tema fundamental que hoy se sigue viendo en el país. Pero ¿cómo sería que el ANSES la administre? ¿Por qué la gente votaría uno y no al otro? El Frente de Izquierda tiene una diferencia grande con los compañeros. Tenemos una conducta. Los compañeros han oscilado el último tiempo por diferencias, porque hemos estuvimos con Wiener en varias ocasiones, y yo digo, Santa Fe es donde se concentran los puertos privados y donde se concentra esto que te denunciábamos antes. El manejo de los grandes grupos agroexportadores del mundo están en Santa Fe por sobre todas las cosas. Es evidente que esa es una diferencia fundamental. El Frente de Izquierda es una fuerza nacional, que está hoy estamos en 22 provincias de las 24. Estamos creciendo en todo el país, vamos con la candidatura de Jorge Altamira y pensamos que esta coherencia está siendo premiada especialmente por los trabajadores y la juventud, que le dan al Frente de Izquierda un apoyo al momento de votar, porque ve una posibilidad solo para explicar un punto. Nosotros quiero decir, porque efectivamente tenemos diferencias en la construcción política. Primero, por lo que dije al comienzo, nosotros no venimos del palo de una concepción partidaria que interviene desde su concepción en los diferentes conflictos de la sociedad. Ellos son un partido con una estructura teórica, una manera, o varios partidos, pero con una matriz teórica a partir de la cual dicen lo que piensan e intervienen. Nosotros tenemos una concepción que venimos construyendo al amparo y en el desarrollo de organizaciones sociales muy amplias, en las que también participan los compañeros de ellos como parte, digamos, de nuestras estructuras sindicales, de nuestra central de trabajadores, de organizaciones territoriales y demás. Venimos de otra forma de construcción. Y en segundo lugar, nosotros tenemos un criterio de ampliar lo más posible, porque no nos interesa dar testimonio, nos interesa gobernar el país. Te acusó de testimonial, Gabriel. Y encima, y lo que sí también somos, es absolutamente inflexibles. Cuando nosotros construimos con Pino Solanas Proyecto Sur, lo hicimos diciendo que queríamos hacer una fuerza que no tuviera que ver con la estructura tradicional. Cuando Pino se abrazó con cualquier otro, ahí se acabó la película. Con lo mismo hicimos con la gente del Frente Amplio Progresista, con Margarita, con Wiener. Cuando nosotros estuvimos con ellos, cuando no tuvieron que ver y estuvieron en otra cuestión. Nosotros, en el momento en donde se busca el atajo a través de una táctica electoral que en realidad violenta el criterio de construcción, ahí nosotros seguimos. Y hoy, por primera vez, cosa que no teníamos antes, tenemos personería en 17 provincias, estamos presentes en 22 provincias de la Argentina, vamos a elecciones, hemos pasado las PASO en Salta, hemos pasado en Santa Fe, hemos colocado diputado provincial y concejal, hemos pasado las PASO en la ciudad de Buenos Aires y estamos planteando, pasamos como la lista de diputados en la ciudad de Buenos Aires. Para jefe de gobierno pero la lista de diputados pasamos. Decirlo bien, porque si no... No, lo digo bien, pasamos. Así como te dejamos defenderte de la oscilación, creo haber escuchado que te dijo testimonial. No. ¿A quién? No, pero yo no lo digo mal, porque a veces hay que dar testimonio. Nosotros cuando tomamos y rompemos con los compañeros con los que veníamos trabajando, damos testimonio de que queremos una postura distinta y no nos importa si perdemos electoralmente. Lo hacemos en función de una convicción política. Entonces no es un cuestionamiento. Lo que digo es, nosotros no nos negamos a la construcción de acuerdos políticos que nos permitan tener una política con la máxima amplitud para llegar a la gente y poder gobernar el país. Eso es otra cosa. ¿Y ustedes, Gabriel, se niegan? No, el Frente de Izquierda es el único Frente de Izquierda que va a gobernar este país. Acá recién Claudio decía, hizo la enumeración de unos fracasos políticos tras otros, con todos los que estuvo. Bueno, si tengo que enumerar todos los fracasos de ustedes, ¿cuánto hace que Altamira tiene 80 años? Se viene presentando hace los 50. El compañero Claudio Lozano, 50 se viene presentando Altamira. Siendo diputado nacional, no pudo pasar las pasos en su categoría de jefe de gobierno. No digo para no pasar testimonial, yo no quiero entrar en ese. Vos sacaste el tema. Entonces vamos al tema. Yo no dije que sea malo. Me comprometo a venir el 10 de agosto acá con Claudio a ver cuál fue el que, qué fuerza logró superar las pasos y tiene un campeonato importante. Logremos superar los dos. Sería mejor para el conjunto del sistema político. A ver, el tema es el siguiente.
Nosotros, lejos de testimonial, tenemos un programa para gobernar este país. En todos los planos. La única fuerza realista, yo escuché la presentación que hicieron ustedes, lo que es irreal, realmente, si queremos no llevar al país a una nueva crisis como la del 2001 y 2002, que es lo que se está incubando en Argentina, bajo otra modalidad, es evitar esta política que está aplicando el actual gobierno y van a profundizar los gobiernos que vienen. Yo insisto, si el gobierno piensa sobrevivir tomando deuda cada 15 días a tasas exorbitantes, cuando Argentina tiene hoy la deuda externa más grande de su historia, la más grande de su historia, mucho más grande que la que teníamos en el 2001 y 2002 cuando Argentina fue a la quiebra. Entiendo el punto de los dos, pero tengo una pequeña pregunta por sí o por no para cada uno para entender un poco la cosmovisión. Entiendo todas las críticas. Sí. ¿Vos no considerás que el kirchnerismo fue el mejor gobierno del 83 para acá? No, no tengo ese parámetro. Claudio, más allá de las etapas, ¿te da todo lo mismo? Lo que yo considero es que cuando el pueblo... Si te parece igual... Lo mismo no, porque por ejemplo, Néstor Kirchner y Cristina Kirchner no son iguales. No, ya lo sé. Cristina Kirchner pero el tampoco es igual. como etapa de que yo lo que sí creo que hay que tener una mirada más amplia de lo que es la política. La Argentina, que se abre a partir del 2001-2002, la construyó el pueblo argentino, fue él el que cuestionó y quiso posible que el gobierno de Néstor Kirchner tomara un conjunto de definiciones que son históricas y por lo tanto nosotros las bancamos. Lo que sí digo es lo que te dije al comienzo. Todos los triunfos en materia de derechos humanos empezaron a empañarse con Milani. Se siguen empañando con Kundom y con la presencia de la inteligencia comandando el ejército. Esto es un problema serio y se siguen empañando con los acuerdos con Israel a través del Ministerio de Defensa. Y todas las ventajas que tuvimos con la recomposición de empleo y de ingresos y que la población vivió, hoy tenemos estancamiento, destrucción de empleo y deterioro del poder adquisitivo y subo otra vez de los niveles de pobreza. Por lo tanto digo, lo que nosotros necesitamos es no discutir un horizonte conservador, que es el que hoy nos propone el propio kirchnerismo al prendernos a Scioli adelante, el que nos propone Macri o nos propone Massa, y discutir una experiencia distinta en la Argentina. Ese es nuestro compromiso, para eso vamos y para eso pedimos los votos para pasar las pasos. Muchas gracias a los dos, la verdad que estuvo entretenido y está bueno. Me te quedaste una pregunta, no te pude responder. ¿Me dijiste? No, sí, era esa nomás. Si del 83 para acá, si hace alguna diferencia entre los años de kirchnerismo y el resto de los gobiernos, para mí. Pero igual el 10 de agosto van a estar acá. El 10 de agosto. ¿Cómo no? Venimos el 10. Lo agendamos. ¿Cómo no? Acá estaremos. Y tenemos información de buena